Hay una discusión interesante que se ve en el país. Desde luego que hay un intento de reforma de gran calado que implica una agresión directa y burda al texto constitucional. Desde luego que hay un intento de modificar para regresar y para hacer nugatorios los derechos de los mexicanos. Se habla de muchos conceptos, pero el que se pone en riesgo de manera inmediata es el de seguridad jurídica. ¿Cómo vamos a tener la garantía absoluta de que la norma se va a aplicar si vamos a poner su ejecución, su aplicación en manos de jueces, de ministros y de magistrados que fueron sujetos a un proceso de elección popular y no a una evaluación seria que tiene que ver con demostrar la eficiencia, con demostrar la capacidad, con demostrar los elementos mínimos para dirimir una controversia y para decir el derecho? Nada menos estamos en presencia del árbitro en este país y de quien deba de ser garante del imperio del Estado de Derecho y que en este caso se pone en grave riesgo. Aquí lo expresaba la diputada Renata. El pueblo tiene la capacidad para tomar sus decisiones, no tengo duda. Desde luego que lo hace de la mejor manera, para elegir al presidente de la República, para elegir a los diputados y a los senadores. Y justamente les otorga, en términos de la Constitución, facultades específicas para que actúen a su nombre. Y una de ellas es el poder elegir, el poder determinar quién presida a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Nunca ha estado ausente de esa discusión y de esa atribución el pueblo mexicano. Pero de ahí a que tengamos que poner a los actuales jueces, a los actuales ministros y magistrados a salir a buscar el voto popular, me parece de enorme trascendencia y gravedad. Aquí se ha dicho que hay una animación natural en contra de jueces, ministros y magistrados. Esa deriva de la aplicación de la norma. ¿Quién reprueba su actuación? El que pierde un juicio, el que comete un delito, el que transgrede una norma, el que no está atendiendo a las reglas de la sana convivencia. Y ahora le damos el derecho de salir a hacer campaña. Imagínense ustedes la facilidad para cobrar una afrenta, para ir a reclamar por una sentencia en contra, ahora que tengan que salir a un proceso comicial, a un proceso electoral. Pero hay muchas cosas que vale la pena revisar en el texto de la minuta. La primera es que implica de manera directa violación a derechos humanos, que implica de manera inmediata transgresión a la convencionalidad que estamos obligados a respetar en México. Lo hemos escuchado en estos días, justamente en un caso que fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gutiérrez Navas y otros contra Honduras. La Corte Interamericana ha dicho que es violatorio de derechos humanos la destitución de jueces, ministros y magistrados como se pretende hacer en el país. Si ya tenemos un antecedente y si además hay disposiciones en el texto constitucional que promueven y que defienden la permanencia en el empleo, si hay disposiciones normativas que prohíben la retroactividad de la norma en perjuicio de persona alguna, si hay disposiciones normativas que protegen el derecho a desempeñar un encargo legítimamente asignado, si hay disposiciones que obligan al Estado mexicano a ser garante del derecho humano, de la justicia, y para eso, para que sea imparcial, para que sea objetiva, para que sea completa, se requiere obligadamente de la independencia de los juzgadores y particularmente del Poder Judicial. Me parece que no podemos estar tratando, contrario al contenido del artículo constitucional, un decreto, una norma que transgrede derechos humanos cuando debiéramos ser los garantes de que se cumpla junto
con el texto constitucional. Y hay muchos puntos que vale la pena revisar. Yo iría, por ser uno de los vulnerables, a los requisitos de participación para ocupar alguno de los cargos dentro del Poder Judicial. Y me parece grave que se lleve al texto de la norma máxima de este país, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como requisito de elección, que se cuente con cartas de recomendación de los vecinos para quien va a impartir justicia, para quien va a aplicar la norma, para quien va a presidir el Poder Judicial Federal y los Poder Judicial de las entidades federativas. Y me parece grave también que se lleve al texto constitucional como parte del proceso de selección la famosa tómbola. Cierto que va en un proceso de preselección, pero habiendo sido calificado por la Comisión del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del propio Judicial, ahora nos vamos a la famosa tómbola para ver quién llega a la parte final de la elección. Al texto constitucional, a la norma máxima de este país, un proceso que implica el azar, la suerte, el entrar en un número y el ser seleccionado en una rifa al azar. Y grave es también que se desdeñe la carrera judicial, que se dé oportunidad simplemente con el título de licenciado en Derecho y un 8 de promedio. Y un 9 en la materia que va a dedicarse y que va a resolver. Cuando hay miles de mexicanos expertos en el tema del derecho y de la impartición de justicia, que tienen toda una vida aprendiendo en los juzgados, en los tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que iniciaron en el archivo, que han trabajado en la glosa de documentos, que saben cómo hacer una notificación, que conocen de la comunicación interna entre la autoridad y las partes, que tienen grado de expertise en la interpretación y la hermenéutica del derecho, que han aspirado desde entonces a ser jueces, a ser magistrados, a ser ministros, a ocupar en la cúspide exitosa de su carrera judicial un escaño de esa naturaleza, y ahora van a ser rebasados por un joven con probable carencia de conocimientos elementales, que propusieron desde la esfera del poder y desde el grupo mayoritario para que puedan participar y ser candidatos, y ese también es un tema delicado. Hoy el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo quiere, con esta reforma, manejar los recursos del Poder Judicial. Hoy quiere escoger quién puede ser juez, ministro o magistrado. Yo preguntaría, ¿y por qué no le damos el derecho al Poder Judicial de que seleccione a los candidatos a la presidencia de la República, o que seleccione a los candidatos a diputados federales o a senadores de la República? Si nos vamos a tratar como iguales, si somos los tres poderes del Estado mexicano, demos entonces esa ventaja. Estamos muy preocupados porque decimos o escuchamos del Ejecutivo y del Legislativo: el Poder Judicial no está haciendo correctamente su trabajo. Y ya evaluamos si el Ejecutivo está haciendo bien el suyo, y ya nos metimos a la báscula y a la medición para ver si el Poder Legislativo Federal está haciendo lo propio. Pues ocupémonos de la casa y dejemos que cada uno se haga cargo de sus finanzas, de sus decisiones, de la integración de sus órganos y de la sanción de posibles errores y de posibles hechos indebidos. Porque ahora, incluso con la generación de ese
órgano de administración judicial y de ese tribunal de disciplina, tendríamos prácticamente de rodillas y a merced del grupo en el poder a todo el poder judicial, federal y de las entidades federativas. Porque ahora, además, el texto constitucional dice que concluya, diputado, puede hacer una acusación, que todos podemos reclamar una actuación indebida. Adivinen qué, en los procesos jurisdiccionales no hay empate. Uno pierde y uno gana. Siempre el que pierde estará en condición de acusar a la autoridad, de acusar al juez, de acusar al ministro de una actuación indebida y facciosa. concluya, diputado. Sencillo, justamente para este tribunal, enjuiciar y destituir al que no obedezca, al que no haga bien las cosas. Concluyo de la siguiente manera. Hace rato se decía que los jueces, ministros y magistrados no son dueños del Poder Judicial. Yo ampliaría. Los diputados y senadores tampoco son dueños del Poder Legislativo. Y más aún, no puede un grupo político, un hombre, ostentarse concluya, como diputado, dueño del país. México es mucho más vasto, mucho más grande, mucho más amplio y lo vamos a demostrar en la discusión, en los órganos y en las calles. ¡Que viva México! Para hechos, diputada Para hechos, presidenta. Miranda Herrera. Renata Ávila, para hechos, diputada me presidenta. Para permiten, hechos, por Miranda favor. Herrera.